Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos todas, todos ao 5º encontro do curso História Integral Latino-Americana, que tem como objetivo trazer uma mirada do ponto de vista das classes subalternizadas no processo colonial, né, com foco especialmente na questão indígena, né, do ponto de vista indigenista, a partir dos prismas da filosofia da praxis. Então, hoje a gente vai dar continuidade, na verdade, ao segundo encontro do segundo módulo, que é, na verdade, sobre o pensamento do Pablo González Casanova, e hoje, dando continuidade ao estudo do colonialismo, sobre colonialismo, com foco nas etnias coloniais e el Estado multiétnico, né, um texto do Pablo González Casanova, que vai ser abordado pela professora Rosa Margarida Sanches, que é professora de Estudos Sociológicos e de Pedagogia no Colégio de Pedagogia da UNAM, da Universidade Autônoma do México. Então, seja bem-vinda mais uma vez, Rosa, né, você vai ter uma hora de exposição e depois a gente abre para o debate, para os comentários, tá? À vontade. Pues buenas noches casi buenas noches allá, aquí todavía es muy temprano, son las 3:36 de la tarde. Pues les envío un saludo muy grande. El día de hoy vamos a continuar con la reflexión en torno al pensamiento de Pablo González Casanova. Yo me quedé pensando la sesión pasada en la diferencia, no sé si queda clara en Brasil, la diferencia entre el pensamiento sobre los pueblos indígenas, el pensamiento de los pueblos indígenas y el indigenismo. Y solo quisiera hacer una nota porque para nosotras y nosotros en México, el indigenismo como forma de entender no solamente a los pueblos indígenas, sino la relación con los pueblos indígenas, tiene mucho que ver con una política de Estado y de que se configura desde el siglo XIX y que tiene mayor fuerza como política de Estado en el siglo XX, toda la primera mitad del siglo XX, y que está relacionada con una forma muy vertical, paternalista de entender a los pueblos indígenas y que negó en mayor medida el respeto de las autonomías de los pueblos. La perspectiva indigenista, si bien habría algunas cosas que recuperar, como política de Estado estuvo relacionada con proyectos de educación pública, asistencialista, castellanizante, paternalista, y bueno, ahí me quería hacer esa nota para que pensemos más allá del indigenismo, ¿no? Reconocer esto, el indigenismo como una política de Estado, como un proyecto ideológico, político, económico, cultural y lingüístico, que siguió subalternizando a los pueblos indígenas desde una perspectiva paternalista, fortaleciendo la relación colonial y al mismo tiempo construyendo una imagen de las y los indígenas como esos ancestros muertos, ¿no? No sé, la idea de la raza cósmica en González Casanova como ancestros ideales muertos, mientras se seguía y se sigue explotando a los pueblos indígenas vivos. Quería hacer esa distinción, después podemos profundizar. Y bueno, González Casanova, por supuesto, está pensando en otra cosa. Voy a compartirles la pantalla para la presentación. Bueno, ya saben, no las voy a ver. Entonces, si necesitan que vaya más despacito o no soy clara, avísenme. Bueno, la sesión del día de hoy vamos a comentar el segundo texto propuesto que lleva por título Las etnias coloniales y el Estado multiétnico. Es un trabajo de 1996
Si se dan cuenta, hay casi 30 años de diferencia entre el texto del colonialismo interno que leímos para la sesión pasada. Este es un texto muy posterior, incluso es un texto que se escribe por lo menos 2 años después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Es un texto que el EZLN irrumpe en la escena social, política de México en 1994, y este trabajo de González Casanova aparece en 1996. El día de hoy quise proponerles estos temas para abordar, por un lado, la recuperación de la noción de colonialismo interno que abordamos la sesión pasada y que me parece que nos daba un piso común para poder discutir la noción de más bien, la discusión sobre el lugar de la comunidad india y de los pueblos indígenas en México y en América Latina. Después preguntaron al final de la sesión pasada qué entendía Pablo González Casanova por estructura, y traje una referencia para que la recuperemos, y después nos adentremos en la doble función de la comunidad india y su relación con las posibles luchas de liberación. Entonces, bueno, esos son los temas que vamos a discutir hoy. Y para comenzar, no sé cómo. Para comenzar, quería recuperar esta cita de la sesión pasada respecto a qué entendemos por colonialismo interno como categoría estructural. Y dice don Pablo: la noción de colonialismo interno no solo es psicológica, sino estructural, y más bien estructural. Es decir, fundamentalmente la noción colonialismo interno es una categoría estructural. Esto es, está ligada a la política de los gobiernos nacionales, de integración nacional, a las comunicaciones internas y a la expansión del mercado nacional. Por otro lado, puede tener un valor económico y político para acelerar estos procesos e idear instrumentos específicos, infraestructura, económicos, políticos, educacionales incluso, que aceleren deliberadamente los procesos de desarrollo. Se refiere a toda esta estructura política, económica, social, incluso educativa, que pueden estar orientados a acelerar los procesos de desarrollo de la economía interna. También puede ser la base de una lucha contra el colonialismo como fenómeno no solo internacional, sino interno, y derivar en movimientos políticos y revolucionarios que superen los conceptos de integración racial o de lucha racial, ampliando la estrategia de los trabajadores colonizados. Y esta cita permite recuperar, por un lado, lo que comentábamos la sesión pasada, entender la categoría de colonialismo interno para explicar la estructura y las relaciones coloniales que se despliegan y que se mantienen en los estados-nación independizados de América Latina, pero al mismo tiempo como una categoría que no cancela la relación colonial hacia el exterior, está jugando en esta doble dimensión o permite identificar esta doble dimensión de lo intranacional y lo internacional, pero al mismo tiempo, y como vamos a analizar el día de hoy, la noción de colonialismo interno nos permite salir de las reivindicaciones únicamente de la integración racial o de las luchas por la liberación racial sectorizada, y pensar en estrategias amplias de liberación de los trabajadores colonizados. Y de eso vamos a comentar el día de hoy. Antes de entrar a ese tema, traje esta cita sobre qué significa para Pablo González Casanova la noción de estructura. Y porque lo preguntaron la sesión pasada y me quedé con la duda sobre si se había entendido,
Y encontré esta cita que viene en una suerte de glosario o léxico que viene en uno de sus últimos libros, que se llama Las nuevas ciencias y las humanidades. En este trabajo es digamos, como el pensamiento tardío de Pablo González Casanova, pero me parece que, aunque está desfasado de los textos que hemos leído y discutido ahora, de todas formas da cuenta de una manera en la que don Pablo reconoce la noción de estructura y que es una perspectiva pues muy sociológica en realidad, porque tiene su raíz en la idea de las relaciones. Y voy a leerles esta definición. Para don Pablo, estructura es un conjunto de relaciones que tienen una cierta permanencia en cuanto a las características y funciones. Las estructuras pueden ser relaciones de cosas, de órganos, de partes, de individuos o de colectividades, siempre y cuando mantienen estas ciertas características y funciones. Y la estructura representa también el modelo, marco, tipo o patrón que muestra un sistema y que se mantiene en medio de reestructuraciones y de redefiniciones. Es decir, la idea de estructura tiene que ver con aquellos rasgos o características o funciones que prevalecen, aunque ello no cancela que haya ciertas reestructuraciones y redefiniciones. De ahí que don Pablo pueda decir que la noción de colonialismo interno da cuenta de la estructura colonial, es decir, la estructura colonial permanece en tanto características, ciertas características y funciones. No obstante, hay reestructuraciones y redefiniciones, por lo que a veces habla de neocolonialismo o para especificar ciertos rasgos como colonialismo interno. Espero que esta cita haya ayudado y quería también subrayar el lugar central que tiene para Pablo González Casanova la noción de relaciones, específicamente de relaciones sociales. Para él, el análisis de las clases sociales tiene que entenderse en términos de relaciones sociales específicas. Y bueno, eso va a ser muy importante para comprender también su posicionamiento desde la sociología. Dicho esto, pues el día de hoy vamos a entrar en la discusión o en la comprensión de un fenómeno complejo que tiene que ver con la opresión de los pueblos en América Latina. Y si vimos colonialismo interno la sesión pasada, el día de hoy vamos a ver específicamente cómo esto se expresa en la forma de opresión particular y de discriminación y de racialización que se opera hacia los pueblos indígenas y cómo esto, por un lado, posibilita y refuerza formas de explotación particulares, pero al mismo tiempo también tiene, si se comprende, puede tener una potencialidad en términos de los procesos de liberación, de pensar los procesos de liberación en alianzas y articulaciones entre los pueblos indígenas, los diferentes comunidades indígenas, pero también entre las y los trabajadores urbanos o campesinos, en una mirada mucho más compleja del proceso de colonialismo en América Latina. Voy a abrir con esta cita. Nos dice don Pablo al inicio del texto que las poblaciones de origen colonial y neocolonial, es decir, aquellas poblaciones que fueron colonizadas y estuvieron supeditadas a una metrópoli, están en el centro de un fenómeno complejo de opresión, exclusión, mediatización y de liberación y lucha mediada de clases y de pueblos bajo el colonialismo internacional e interno hoy. Es decir, el colonialismo internacional e interno en estos dos niveles no solamente explica las formas de opresión, sino que comprender cómo operan es fundamental para poder entender y potenciar los procesos y las luchas de liberación. Continúa. La metamorfosis del colonialismo y del capitalismo
son la clave para la comprensión de un Estado y de una sociedad, cuyas características principales se soslayan en la medida en que se intenta explicarlos sin el recurso simultáneo de la historia y actualidad del colonialismo y del capitalismo. Y aquí hay dos elementos que creo que son, tres elementos que son importantes. Por un lado, la articulación necesaria entre colonialismo y capitalismo, como algo que tiene que entenderse como una totalidad que articula y que configura el sistema de acumulación de capital y por ende de explotación, pero al mismo tiempo como una estructura que sí va teniendo procesos de transformación. Y estos procesos de transformación, reconocerlos es lo que nos permite comprender también el Estado y la sociedad, los estados y las sociedades latinoamericanas contemporáneas. Y para comprenderlas y metodológicamente, para don Pablo es fundamental movernos entre la historia y el análisis de la actualidad, o el análisis más allá de la coyuntura, en realidad como el análisis crítico sobre la realidad. Y bueno, esto tiene todo que ver con lo que platicamos la sesión pasada sobre la formación como historiador y con Brodel de González Casanova. ¿Vamos bien? Sí. Gracias. Bueno, puse este esquema para redondear lo que ya platicamos la sesión pasada sobre si pensamos el círculo como el Estado-nación, digamos, la forma de organización tiene que ver con una forma de colonialismo que en González Casanova puede leerse y tiene que leerse en estas dos dimensiones. Por un lado, el colonialismo interno, como una lectura del colonialismo intranacional, de las relaciones de opresión específicas coloniales y de la situación colonial que se da hacia adentro de las propias naciones, pero también como el colonialismo externo, como esta forma de organizar a las naciones a nivel internacional y que también configura de muchas maneras las relaciones dependientes en América Latina. Entonces, estas son las dos dimensiones del colonialismo: el colonialismo interno como colonialismo intranacional y el colonialismo externo como colonialismo internacional, y como dos dimensiones que atraviesan y que configuran el Estado, la sociedad, la economía, la cultura y la forma colonial específica de los estados en América y de las sociedades en América Latina. Ahora sí, vamos a entrar con la discusión del texto de hoy, y algo con lo que abre el autor es para decir cómo hay una doble función contradictoria en la comunidad india que tiene que ver con la organización colonial del trabajo. Y abre el texto don Pablo diciendo que la comunidad india sirve como la base social para la vida y la supervivencia de los pueblos indios. Es decir, la comunidad permite a los pueblos indígenas, por un lado, resistir fundamentalmente, producir sus propias formas de supervivencia en términos políticos, materiales, desde el trabajo en la tierra, pero también desde la forma de organización política, y eso hace que la comunidad india sea, por un lado, la base social para la vida, pero también para la supervivencia y para la resistencia de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, la comunidad india no la podemos entender si no la entendemos en relación con la organización colonial del trabajo y las formas de explotación que se instauran y configuran en la organización colonial del trabajo. Hoy escuché un comentario, ¿todo bien? Sí.
A gente Gracias. vai pegando aqui, Rosa, e aí a gente pega no final, quando abrir o debate, tá bom? Muy bien, va. Les decía que la comunidad india no podemos entenderla, primero tendríamos que entenderla como una categoría colonial, es decir, antes de la invasión militar española o portuguesa sobre lo que hoy conocemos como América Latina, pues no existían comunidades indias, no se les reconocía así ni como pueblos indígenas, sino eran, en el caso de México, pues eran el pueblo maya, el pueblo mije, los, no sé, cada una de las, el Tunzabi, cada uno de los pueblos se autodenominaba a sí mismo, pero no se reconocían como pueblos indios. Esta es una categoría colonial. Y la comunidad india no puede entenderse tampoco sin la organización colonial del trabajo, es decir, sin la forma específica que adquiere la explotación de la mano de obra de estas comunidades a partir de la organización colonial de la vida y de la acumulación de capital en esta forma colonial. En ese sentido, entonces, la comunidad india está en tensión permanente entre la supervivencia y la explotación. Y es por eso que Pablo González Casanova va a decir que tenemos que entenderla como en una doble función. Por un lado, la comunidad india como el sustrato de la resistencia. Ahí se fue una cita, pero como la base social a partir de la cual hay una producción, se despliega una forma específica de organización política y esto configura una forma particular de resistencia, pero también como el ámbito a partir del cual se da la reproducción de la vida y por ende también la reproducción de alimentos y de mano de obra barata que es de la que hace uso y se apropia el capital. Entonces, digamos, para González Casanova va a haber esta como doble función que entra en una dialéctica muy complicada que hace que las comunidades indígenas, por un lado, sean un espacio de supervivencia y de resistencia, pero al mismo tiempo la propia estructura productiva, política, social y lingüística que tiene permite que las clases dominantes se apropien de los alimentos y de la mano de obra barata y que al mismo tiempo sigan reproduciendo estas formas específicas de explotación, de opresión y de saqueo. Y entonces va a decir, bueno, ahí donde las comunidades indígenas han cedido a las demandas de la acumulación del capital y de la forma de explotación, ha habido una relación de extractivismo, de depredación, pero en las que no necesariamente ha habido un acoso mucho más brutal, como sí ha habido en aquellas comunidades que han generado formas de resistencia o se han negado o han defendido sus tierras. Y entonces, en las comunidades indígenas en las que ha habido una mayor lucha por la defensa de su tierra, de su vida, de su producción, de sus formas de organización política, en esas comunidades ha habido claramente formas de violencia brutales. Y por eso va a decir esto. Yo puse esta diapositiva que la llamé entre la resistencia y la explotación. Y don Pablo dice, la resistencia a través de la comunidad es el origen de la reproducción de la población india bajo condiciones coloniales y neocoloniales. La dialéctica de la resistencia se combina con la dialéctica de la reproducción de la mano de obra colonial y con diferentes formas de acumulación del capital colonial desigual y combinado. Siempre que los indios no han suministrado mano de obra barata o bienes baratos,
sus comunidades han sido exterminadas y la población india remanente ha sido erradicada o desterrada a regiones distantes y áridas donde vive en duro aislamiento y miseria extrema. Es decir, por un lado, esta resistencia le permite a las clases dominantes seguir expoliando y seguir explotándolas, pero al mismo tiempo, cuando hay ciertas resistencias reales a que continúe esta explotación, entonces hay una reacción por parte de las clases dominantes de exterminio, las trasladan en el caso de México, por ejemplo, un caso clásico de esta forma en la que fueron desterradas es el pueblo yaqui, que fue desterrado del norte del país y fue llevado hasta el sureste, hasta la península, al otro lado del país, a trabajar en las zonas enequeneras, justamente porque se resistían a dejar sus tierras o ser explotados y sucumbir a las demandas del capital. Entonces, bueno, por eso está explicando don Pablo esta dualidad para entender la comunidad india. Y adelante va a decir entonces que habría que entender la relación entre estos elementos. Por un lado, el colonialismo interno, que configura una forma específica de desarrollo desigual y combinado. Esto no nos vamos a detener más, pero también cómo el colonialismo interno, al reproducir la situación colonial y la forma del trato colonial, como lo vimos la sesión pasada, tiene que ver con la posibilidad y la configuración específica de formas de dominación y explotación de los pueblos. Y esta forma de dominación y explotación de los pueblos, tanto de los pueblos indígenas como de los grupos de trabajadores y trabajadoras urbanas, hace que la configuración de clases sea muy complicada en América Latina y que por ende la lucha de clases sea muy difícil también de organizar por un lado, pero también de comprender. Todo esto gira en torno a una forma particular de acumulación del capital que se da en los países coloniales dependientes de América Latina. Y aquí me parece que es muy interesante la manera en la que don Pablo entra a discutir cómo las categorías convencionales de clase de pronto son insuficientes. Va a decir, la manera en la que se entendían las clases convencionales antagónicas como burguesía frente a los trabajadores asalariados y obreros, en el caso de las sociedades coloniales y de la estructura colonial interna, no aplica totalmente y además no permite ver la cantidad de relaciones y la diversidad de las relaciones de dominación que operan a nivel intranacional. Entonces dice, en realidad tendríamos que entender a los grupos sociales intermedios y esto es sociológicamente es súper interesante cómo está pensando. No renuncia a la categoría de clase como forma de ordenar y de entender a los sujetos en función del lugar que ocupan en la producción, pero sí dice que estas categorías convencionales no son suficientes para entender las sociedades coloniales y entonces propone entender a los grupos sociales intermedios y sus interacciones en las sociedades específicas de América Latina. Tendríamos que reconocer a estos grupos sociales intermedios en términos de roles coloniales en relación de dominio y explotación. Es decir, González Casanova piensa en la manera en la que el propio desarrollo y del colonialismo interno, del colonialismo primero y del colonialismo interno después, por ejemplo en México, hizo que se desarrollaran formas de dominación de ciertos sectores de los mismos pueblos indígenas que al aprender el español, por ejemplo, o convertirse en algunos casos en los capataces de las haciendas o en tener ciertas posiciones que les daban algunas ventajas sobre el resto de las comunidades indígenas más oprimidas, generara una relación de dominio
de esos indios, que acá una forma muy peyorativa de decirles es como decirles indios ladinos, como los indios que hablan español y que dominan a su vez a los indígenas que no hablan español, por ejemplo, o de pensar la manera en la que los asalariados o algunos sectores de las clases trabajadoras urbanas o de las ciudades medias empleaban a los grupos, a población indígena para desarrollar trabajos asalariados en condiciones de mayor explotación que si se empleara, por ejemplo, a una persona obrera o urbana con otro estatus, digamos, ¿no? Entonces, los roles coloniales los roles coloniales complejizan la relación de dominio-explotación más allá de las categorías convencionales y también permiten identificar que ha habido coaliciones interclase, es decir, alianzas que se hacen, por ejemplo, entre ciertas burguesías precarias nacionales con ciertos grupos más o menos acomodados de las clases trabajadoras o ciertos dirigentes incluso o propietarios indígenas y que generan coaliciones interclase para que prevalezcan las relaciones de dominio y explotación de las mayorías, tanto de trabajadores asalariados precarizados como de población indígena igualmente precarizada. Y en estas relaciones también habría que entender que se mueven de manera muy compleja relaciones de represión, o sea, abiertamente formas de despojo, de violencia, de militarización, pero también formas de consenso, cómo se van generando ciertas alianzas interclase a partir del otorgamiento de prebendas políticas, sociales, económicas, pero también se generan formas específicas de explotación y de negociación que quedan enfrascadas, más bien, que no se pueden explicar si no se comprenden la relación neocolonial que prevalece en nuestras sociedades. Y a partir de eso, González Casanova propone entonces algo que me pareció a mí muy interesante y que me gustaría colocar sobre el debate, pensar a la categoría indio, por un lado como una categoría colonial que aparece en el siglo XVI, como decía hace rato, pues antes de la invasión militar de España y Portugal sobre América Latina, no existían pueblos indios, sino cada pueblo se autodenominaba Mije, Aymara, Quechua, Nahua, Mixteco, Zapoteco, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, la categoría indio como una generalización, homogeneización, como una categoría también de una población explotable y inferior, aparece en el siglo XVI. Esto significa también que se configure como una categoría social, como una categoría inferior social, o como una población que tiene una categoría social inferior respecto al resto de la población en América Latina y que prevalece. La discusión que vimos la sesión pasada tenía que ver con cómo, aunque se independicen políticamente las naciones en América Latina, prevalece la relación colonial y entonces prevalece la noción de la categoría indio como categoría social. Y la pregunta que se abre es, González Casanova, y que está pensando en el fondo es, ¿pueden pensarse los pueblos indígenas como categoría política? Y si pueden pensarse como categoría política, yo lo pensé como sujeto político, ¿qué implicaciones y qué desafíos conlleva esto? Y algunos de los desafíos que él identifica tienen que ver con la relación, por ejemplo, con el campesinado, pero también la relación con las y los obreros urbanos como sectores precarizados, subalternizados, explotados por las clases dominantes, pero que en la situación
del colonialismo interno adquieren una característica muy compleja, porque en el caso de México, por ejemplo, hasta los 90 quizá, hasta los años 90 del siglo pasado, en muchas ocasiones, en muchos análisis, se asimiló como equivalentes al campesinado con los indígenas, sobre la base de que efectivamente los pueblos indígenas, muchos se dedican fundamentalmente a las actividades agrícolas y del campesinado. Sin embargo, no necesariamente todo el campesinado era indígena, y la figura de campesinado cancelaba el reconocimiento de las formas específicas de organización política, productiva y lingüística de los propios pueblos indígenas. Y ahí hay una dificultad particular, porque además en muchas ocasiones ciertos sectores del campesinado generaron estrategias de explotación también hacia los pueblos indígenas en esta relación refrendada del colonialismo. Y por otro lado, porque la relación con las y los obreros urbanos es igualmente complicada por razones muy parecidas también. Entonces, la pregunta que está en el fondo, en buena parte de esta época del pensamiento de González Casanova es si puede haber y cómo serían estas alianzas entre los sujetos indígenas como sujetos políticos, el campesinado y las y los obreros urbanos. Y entonces se propone esto: articulaciones políticas y revolucionarias que deben de ser entendidas y apuestas mucho más complejas. Y aquí abro una cita de don Pablo. Cuando se considera a los indios y a los no indios como simples categorías antagónicas y contradictorias, el sistema colonial en América Latina parece menos fuerte de lo que realmente es. El sistema colonial y neocolonial en realidad se ha consolidado a través de yuxtaposiciones de la desigualdad colonial con indios burgueses contra indios trabajadores, con trabajadores protegidos contra trabajadores colonizados. Para destruir el colonialismo y el neocolonialismo se requieren articulaciones políticas y revolucionarias mucho más complejas que las de una simple lucha entre razas o entre clases. Y lo que está diciendo es que, por un lado, la reivindicación de la lucha racial no es suficiente para acabar con el sistema colonial y la forma de explotación en los países coloniales dependientes, pero tampoco la simple lucha que reconoce un antagonismo entre clases es suficiente. Y no son suficientes porque no reconocen esto que él llama la yuxtaposición de las formas de desigualdad y de opresión que se da en los diferentes sectores de la sociedad en América Latina. Y bueno, va a decir, por supuesto, no se trata de una lucha sencilla, no es solo una lucha de clases, es también una lucha contra la discriminación, la humillación y la opresión. Y yo diría, y hasta es en contra de las formas que hemos interiorizado socialmente de opresión y de reproducción de ciertas opresiones, que por otro lado generan ciertos beneficios y prebendas para ciertos sectores de la población. Bueno, así entonces, para González Casanova, sociedad y Estado en América Latina no tienen que entenderse como formas de dependencia y acumulación, en la que por supuesto que aparecen las oligarquías y las burguesías, pero también conquistadores y diferentes tipos de empresarios a diferentes escalas, pero al mismo tiempo hay que reconocer los sistemas de control y explotación de los pueblos que no se pueden entender si no es reconociendo las características de la población colonial y de una población colonial que está conformada por indios, no indios, trabajadores coloniales, discriminados y excluidos, y esto configura una forma particular de estados-nación y de sociedades que al mismo tiempo tienen formas particulares de dependencia y de acumulación, pero también formas particulares de control, dominio y explotación.
esta es una cita que me parece que sintetiza lo que yo trataba de compartirles al inicio, y que es, si el colonialismo y el imperialismo y la globalización en sus variadas formas son las últimas fuentes de la sociedad dependiente internacional y transnacional, las comunidades indias y las poblaciones indias son la principal expresión de la sociedad colonial y neocolonial internacional. Y aquí de nuevo está jugando no solamente con estos dos niveles de análisis, sino con la interacción de estos dos niveles de análisis, el internacional y el intranacional, que se expresan específicamente en la forma en la que se configura la sociedad colonial y neocolonial. Y aquí hay algo muy lindo que con lo que yo creo que ustedes les abrió como un punto de diálogo y que podríamos conversar ahora sobre la recuperación de Mariátegui. Y hay un momento en el texto en el que don Pablo dice, en realidad, ante todo este escenario, las apuestas que hacía José Carlos Mariátegui siguen siendo vigentes y siguen haciendo la alternativa o algunos de los principios para generar alternativas de liberación de los pueblos. Y entonces dice, primero hay que mantener una defensa de la propiedad comunitaria. Aquí abro un paréntesis. En este texto no está tan claro, pero para mí, como en González Casanova, como en Mariátegui, el problema del indio tiene que ver con un problema de la tierra, fundamentalmente. Y en ese sentido, González Casanova recupera de Mariátegui la necesidad de que los pueblos se mantengan en una defensa de la propiedad comunitaria, que es fundamental para la reproducción de la vida, pero que también generen una coordinación de las comunidades indígenas por regiones, porque para él la fractura y los antagonismos que existen territoriales, en el caso de México, de pronto muchos problemas políticos entre las propias comunidades indígenas, por ejemplo, por problemas de linderos o de territorios. Y para Mariátegui, como para González Casanova, tiene que haber una coordinación de las comunidades indígenas por regiones. En el caso de México tenemos el CNI, que es el Consejo Nacional Indígena, que justo ha sido un esfuerzo por organizar a los diferentes pueblos indígenas en un frente común, reconociendo las diferencias de cada uno de los pueblos. Y esta coordinación de comunidades indígenas por regiones para Mariátegui tendría que estar articulada también con la prosecución de actividades políticas y culturales para vincularlas con los movimientos urbanos y sindicales. Es decir, la lucha de los pueblos no puede quedar desarticulada de las luchas de los movimientos urbanos y sindicales. Pero esta vinculación no puede ser solamente en términos de abstractos de la defensa y de la apuesta por terminar con las condiciones de explotación, sino que tiene que ver también con la construcción de vínculos culturales, yo diría lingüísticos y hasta de organización política. Y finalmente, tendría que haber una autonomía o un cuidado de mantener las autonomías políticas de los grupos indígenas, bueno, de la raza india, dice Mariátegui, y una alianza de los indios de diversos países con los proletarios contra los regímenes feudales y capitalistas. Para don Pablo, la apuesta de Mariátegui sigue siendo vigente y en ese sentido dirá que no es posible y no puede ser exitosa una lucha india aislada, pero también es importante que en estas articulaciones y alianzas que se haga con los movimientos, con los proletarios, digamos, o con el movimiento proletario, los movimientos urbanos y sindicales, haya un respeto profundo también por las autonomías e identidades de los propios pueblos, que tienen sus propias formas de organización, y eso hace que haya una atención pues muy clara también. Y bueno, como para ir cerrando, don Pablo, aquí esta es una foto de don Pablo con Marichuy, que fue la candidata del CNI en
en los precandidatos del sexenio, de las elecciones pasadas en México. Y bueno, en el análisis y la apuesta política, don Pablo va a decir que ni el Estado de América Latina puede comprenderse sin una sociedad multiétnica, ni la construcción democrática, popular y nacional podrá dejar de expresar y representar esa sociedad. Es decir, no podemos entender al Estado latinoamericano sin comprender la complejidad que significa una sociedad multiétnica en términos de formas de organizaciones y de formas de entender el mundo y de hacer política de diferencias lingüísticas, culturales, pero también de defensas de los territorios y de organización de la vida en general. Pero tampoco podemos entender y hacer apuestas por la construcción democrática y popular sin que estas diferencias y estas diversidades se expresen en la forma de organizar esa sociedad que pensamos, ¿no? Y que deseamos. Y bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar, a reserva de que ahora abramos el diálogo entre todas y todos para conversar. Graças, Rosa. Obrigada pela exposição, né? Mais uma vez aí fiel ao texto, né, do Pablo González. E não sei se agora está melhor, acho que tinha caído aqui um pouco o microfone, né? Fiel ao texto aí do Pablo González, né, de hoje, sobre as etnias e a possibilidade de um Estado multiétnico, né? E a gente vê aqui, além do diálogo dele com Mariátegui, que você bem apresentou na defesa da propriedade, né, da terra e das comunidades indígenas por regiões, a necessidade também da organização de uma frente única, né? O diálogo aí também com os elementos gramscianos, né? Numa perspectiva de uma organização de um Estado pela vontade nacional popular, para usar um termo, né, do Gramsci, né, que vai defender esses aspectos, e aí a gente pode fazer a tradutibilidade aqui para a nossa realidade concreta, né, a partir dos elementos trazidos por você, do Pablo González. E a gente tem um comentário aqui, mas eu queria já abrir aqui para as perguntas, né? Tem um comentário da Érica e, ao mesmo tempo, abrir para as perguntas. A Érica pergunta, aliás, comenta, né? Eu acho que serve para você também aprofundar um pouco mais o tema, né? Ela vai afirmar que compreende o capitalismo como a negação da importância da classe, e seu efeito é justamente criar uma categoria puramente econômica de classe, mas, ao mesmo tempo, ele também cria a aparência de que a classe é apenas uma categoria econômica, e de que há um mundo além da economia, o qual o ditame de classe já não é válido. Então, tem a ver com o que você bem apresentou. Se você quiser comentar um pouco mais, enquanto vai chegando perguntas. Mas eu queria também aproveitar e já colocar uma questão aqui para engrossar mais o caldo da discussão, que é sobre, nesse diálogo também com o Gramsci, né? A gente passou por aqui por um curso, Gramsci nas Margens, que inclusive a gente já está, né, a quem interessar, já está disponível quase na íntegra, né, os vídeos e o podcast também, a gente está terminando de compartilhar, que tem buscado, né, a gente buscou trabalhar cada categoria importante no Gramsci. Uma delas foi revolução passiva. E o tema da revolução passiva é um tema bastante presente no debate da nossa realidade latino-americana, exatamente por essas contradições internas que passam, né, pelo movimento de construção. No caso do Gramsci, ele vai se embasar para recuperar o processo de ressurgimento italiano, né, que é o processo da unificação nacional, e que aqui me parece que o Dom Pablo aborda, né,
o tema quando ele vai falar da formação dos Estados nacionais e a conformação das populações subalternizadas no processo colonial, né? Então, eu queria que você pudesse problematizar um pouco esses elementos a partir do colonialismo interno, da questão das etnias, e como é que você faz a leitura do processo da revolução passiva, né? Porque há autores como Carlos Nelson Coutinho, né, que é um autor brasileiro que estudou Gramsci, Lukács, em que ele vai, tem um texto específico que me foge agora o título, mas ele vai falar, né, que a história brasileira é um processo, se dá para um processo de sucessivas revoluções passivas. E há autores também que vão abordar que a nossa própria história latino-americana também está passando, né, passa por constantes processos de revoluções passivas, ou seja, de revoluções sempre pelo alto, pela conformação dos subalternizados no processo, principalmente no processo de modernização, né, industrialização, modernização, independência. E aí há também a perspectiva mais recente, né, nesse processo que o Dom Pablo está falando, da incorporação, da formação de um Estado multiétnico, plural, né, da incorporação dos indígenas. Você vê, lógico, que há uma contribuição pensando o processo de formação de uma frente única, de um viés da formação da vontade coletiva nacional popular, dessa frente única de um Estado de novo tipo, para além desse Estado-nação, mas aí eu queria que você comentasse, né, nessa visão, como que a gente problematiza a questão da revolução passiva, né? Tá bom? Então, aqui, eu acho que não tem questões agora, mas aí você pode comentar esses dois pontos que foram levantados, enquanto vai chegando mais questão, ou alguém se inscreve aqui para falar também, pode ficar à vontade, a gente tem tempo aqui para poder dialogar aí com a Rosa, e aprender aqui um pouco mais sobre Dom Pablo. Pode ficar à vontade. Quiero comenzar por la pregunta que planteó la compañera sobre la categoría, sobre pensar clase como categoría económica. Para Don Pablo, mi lectura de Don Pablo es que para él la noción de clase es una categoría económica, pero fundamentalmente, o sea, más bien tiene un componente económico, pero la categoría clase es fundamentalmente una categoría de relación social. Y no sé si se entiende esta diferencia. Y les voy a leer, por eso yo les decía al inicio que para Don Pablo la noción de relación y de relación social es fundamental. Para él las clases sociales no solamente son eso, no es una categoría que explica solamente el lugar que se ocupan los sujetos en la producción, sino, y en ese sentido, no solo es una categoría económica, sino que es mucho más complejo. Es la forma específica en la que se ordena la sociedad y el lugar que ocupan los sujetos en su complejidad en esa sociedad. Y en ese sentido no solo es una categoría económica, que sí es, sino es una categoría social, política, casi lingüística. Y voy a leerles una cita a propósito de... En la última etapa del pensamiento de Pablo González Casanova es muy claro, lo dice desde antes, pero en la última es muy claro cómo para él la relación social de explotación es la más importante. Es el análisis central. Y les voy a leer esta cita que es de uno de sus últimos libros. Dice: la relación social de explotación es la más importante de todas las relaciones sociales. Y el estudio científico de las relaciones sociales organizadas es superior a cualquier investigación que ponga énfasis en los sujetos separados de esas relaciones o en esas relaciones cosificadas. Es decir, la relación social de explotación permite dar cuenta de, por un lado, la dimensión económica, pero por otro lado, la forma específica de la dominación. Por eso la noción de colonialismo interno es tan potente, porque permite complejizar las diferentes maneras en las que se reproducen en los distintos estratos o clases intermedias de la sociedad las formas de dominación y por qué es tan complejo desmantelarlas. ¿Por qué el racismo, por ejemplo, es tan complejo de desmantelar? ¿Por qué las situaciones de opresión son tan complejas de desmantelar? Y ahí creo que
es muy cercano a Gramsci en el sentido de entender la disputa hegemónica. ¿Dónde se juega la disputa hegemónica? Se juega en un montón de frentes, se juega en lo económico, en lo político, pero también en lo cultural, digamos, en ese sentido muchísimo más amplio. Y ahora yo he leído muchísimo menos a Gramsci, entonces, pero por lo que ustedes están preguntando, Don Pablo no está por una asimilación o una incorporación de los pueblos. Justo eso es lo que se le critica al indigenismo del siglo XX, ¿no? Que pensó todo el tiempo en asimilar a los pueblos indígenas, de blanquearlos, de castellanizarlos. No es una incorporación, es una construcción, como lo dijo Joelín también, cómo construir una voluntad colectiva que por un lado acabe con las opresiones, pero por otro lado se respeten las autonomías y las identidades. Y esto va a ser muy complicado, evidentemente, porque las formas de organización política y de producción son diversas, pero para mí, en el caso de Don Pablo, están muy vinculadas con su noción de socialismo. Y les quiero leer una cita que para mí es muy bonita sobre qué entiende Don Pablo por socialismo. Dice: en cuanto al concepto de socialismo, la redefinición de las fuerzas y de las luchas hace cada vez más necesario y posible construir las bases de un sistema alternativo soberano, respetuoso de las autonomías, de las personas y las colectividades, democrático, libre y equitativo. Ese planteamiento define el término socialista en dos formas principales. Una, como un sistema en que predominen las políticas públicas y sociales frente a las privadas y las particulares, y otra, como un sistema en que los pueblos, trabajadores y ciudadanos vinculen soberanía, democracia, liberación y autodeterminación o autonomía a las organizaciones colectivas, locales, nacionales y globales que decidan deliberadamente las políticas de producción y distribución del excedente entre contradicciones negociadas y soluciones contradictorias. Es decir, para González Casanova, la noción de socialismo que él reivindica tiene que ver con una articulación de pueblos, trabajadores y ciudadanos que se vinculen soberanamente en democracia para la liberación, autodeterminación y autonomía de las organizaciones colectivas. Es un montón. Y en ese sentido, para mí no estaría pensando en términos de incorporación, sino de algo pues bastante más complejo tal vez, pero que tiene que ser así, porque de lo contrario justamente se reproducen las pautas coloniales y de explotación de un grupo sobre otro, incluso de grupos que en términos abstractos podríamos decir que pertenecen a la misma clase subalternizada, pero que cuando lo analizamos más a fondo, en realidad están en condiciones desiguales de explotación. No sé si ayudé. Exatamente. Você esclareceu, né? Esclareceu bem a questão, porque tem uma passagem nesse texto de hoje em que ele vai falar exatamente isso que você coloca, né? Que os próprios circuitos da esquerda, durante muito tempo, né? E principalmente embasado no marxismo ortodoxo, eles consideraram esses elementos do colonialismo, né? Da questão estrutural do colonialismo interno, e me parece, pela leitura do texto, né? Tanto do colonialismo interno como desse que você abordou hoje, que ele coloca que isso retroalimenta esse processo de, como você acabou de colocar, né, retroalimenta, ou seja, reproduz esse processo de colonialismo, porque é sempre atravessado por um prisma. O socialismo, a ideia de transformação social, né, revolução, está sempre atravessado por uma visão estrutural, como a Érica bem colocou, a visão estrutural de classe, e desconsidera outros elementos que podem incorporar e potencializar o processo revolucionário, né, indo nas contradições concretas, né, reais e concretas e particulares do processo, né, que é como ele bem coloca no texto. Então, só estou problematizando isso porque
me parece que a revolução passiva, pelos estudos que se colocam, né, parece que é um beco sem saída. A revolução passiva, me parece, né, pelos processos de estudos e textos que são produzidos, e principalmente na América Latina, parece que é um beco sem saída. A gente vai estar sempre reproduzindo revoluções passivas, né? Então, aqui ele já coloca, pelo menos a meu ver, né, nessas primeiras aproximações aqui do Pablo Gonzalez, elementos para a gente pensar movimentos de ruptura desse processo. Então, significa seguir, pelo que você colocou e pela leitura, né, seguindo o mesmo viés do Gramsci, ou seja, partir nessa vontade coletiva nacional popular, ou seja, partindo da organização realmente dessas bases, né, dos grupos e classes subalternizadas. Então, chegou mais uma pergunta aqui, que bom, Rebeca. Rebeca não decepciona, né? Então, aqui a questão, a categoria luta de classes não inclui as questões de opressão e violação, ou esta compreensão está dentro da classificação de marxistas ortodoxos? Toma essa bomba, o sea, ¿no? Para você esclarecer. O sea, yo creo que está, para don Pablo no desecha la categoría lucha de clases, ni estructura de clases, ni análisis de clases. Lo que dice es que hay que complejizarla. Entonces, la discusión con los que él llama marxistas ortodoxos tiene que ver con les critica hacer un análisis simplista de la lucha de clases o que no considere la totalidad de las relaciones, incluidas las formas de opresión y de violencia en su densidad. O sea, la categoría colonialismo interno lo que permite es darle densidad a las formas de opresión y de violencia. Y en ese sentido, no es que sea excluyente, es que le da como profundidad. Voy a leer la cita, que creo que es de la que está hablando Rebeca. Dice en la 294, el fenómeno se ubica, el fenómeno, digamos, del colonialismo interno, está hablando y sobre la comunidad india, ¿no? O sea, el fenómeno se oculta hasta en las ciencias sociales. Los marxistas ortodoxos generalmente pasaron por alto el papel del colonialismo interno en la acumulación del capital y en la dominación de los pueblos. Es decir, no reconocieron que había, por ejemplo, indígenas ladinos que oprimían a indígenas que estaban en condiciones de mayor desventaja, o que hubo ciertas clases de asalariados que oprimían a su vez a los indígenas. Es decir, hay una cascada de opresiones, ¿no?, que es más compleja. Y bueno, continúa. Utilizaron categorías de clases tales como semifeudalismo o semicapitalismo sin analizar sus patrones coloniales y periféricos. Las clases dominantes fueron consideradas exclusivamente como clases empresariales y burguesas, y no como clases coloniales, que es importante. ¿Qué significa ser? O sea, los burgueses pueden ser coloniales, y eso significa darle otro giro, digamos, ¿no? Burgueses coloniales, digamos. Y los campesinos coloniales o los obreros coloniales asalariados como meros campesinos pobres tradicionales o como simples trabajadores asalariados. De esa manera se pasó por alto un rasgo esencial de la lucha de clases, y reconoce de nuevo la lucha de clases. O sea, dice, este es un rasgo esencial de la lucha de clases, un colonialismo oculto y desconocido en su diversidad actual. Es decir, reivindica la lectura de la lucha de clases, pero dice, los marxistas ortodoxos desconocieron un factor fundamental de la lucha de clases, que es el colonialismo oculto y la manera en la que permite formas específicas de explotación y de acumulación de capital, que es brutal en las colonias en América Latina. Obrigada, Rosa. Então, aqui a gente percebe que ele também segue na mesma linha do que a gente viu no módulo do Mariátegui, né? Ele vai seguindo, né, nesse diálogo de articulação, né, da ampliação, na verdade, da compreensão das classes e grupos subalternizados, né, como também pensava o Gramsci. Está complementando aqui, né, a pergunta, a Rebeca, perguntando se a importância da retomada indígena, pensando a questão identitária é fundamental para a revolução, e se mais a questão identitária for vista apenas de modo individual e não coletivo.
quiser comentar, fica à vontade. Sí, necesariamente es colectiva. O sea, de hecho, por eso don Pablo hace una crítica, por ejemplo, a las luchas raciales. Como más bien, no que haga una crítica desacreditándolas, sino identificando los límites de las luchas raciales y apostando por la organización colectiva de los diferentes pueblos indígenas. Por eso recupera también a Mariátegui diciendo tendría que haber como confederaciones indígenas, ¿no? Porque si cada pueblo, no sé, acá, los mijes luchan por los territorios de los mijes, y los mixtecos luchan por los mixtecos, y los mayas luchan por los mayas, o sea, hay una fracción identitaria que no permite una lucha organizada, articulada, colectiva. En ese sentido, pues, el desafío es ese, cómo construir luchas que articulen formas específicas, autonómicas y que mantengan la autodeterminación tanto de los pueblos indios como de los grupos de trabajadores y trabajadoras asalariadas, urbanas, no urbanas, del campesinado. Es un equilibrio muy complicado, cómo mantener la autodeterminación, las formas identitarias específicas, pero al mismo tiempo generar luchas colectivas. O sea, no puede ser de otra forma. Las luchas de liberación no van a ser si no son colectivas y al mismo tiempo respetando las autodeterminaciones y los procesos de liberación propios. É por isso que no último ponto ele vai colocar sobre o nível de complexidade, né? O nível de complexidade desse processo de articulação dessas lutas, né, indígenas com os trabalhadores do campo e da cidade. E aqui no Brasil a gente tem, é porque a gente desconhece, né? A gente ainda está construindo uma visão, uma consciência latino-americana de recuperação da história das margens, né? Que é o nosso propósito também, que contribui com esse processo, né? Mas a gente tem histórias que foram negadas de luta anticolonial de povos indígenas, principalmente na nossa região Nordeste, né? Na região do Cariri, que é ao sul do Ceará. Na mesma época da formação do Quilombo dos Palmares, a gente teve uma confederação também de povos indígenas que se unificaram para poder lutar, e isso é negado na nossa história, né? Ou seja, um processo de frente única, organizada com luta, né? E consciência ativa e operante no processo, né? Mas a memória, né? A história e a memória, ela também é um campo de disputa, né? Para a gente continuar a reproduzir esses processos de alienação. Então, a gente tem aqui mais uma pergunta da Érica, né? E fiquem à vontade para quem quiser aí fazer mais perguntas, trazer mais questões para a gente enriquecer mais aqui o debate, aproveitar a Rosa. Ela pergunta como é possível a consciência de classe diante de um sistema capitalista delineado que possui, dentre suas características mais notáveis, a de mascarar através das mistificações ideológicas, né? Rebeca também está complementando aqui, né, ainda sobre a questão da identidade. Não compreendi bem quando ela associa a questão indígena com a questão negra e asiática. São todos indígenas? Quando ele associa, no caso, né, no texto. Sobre la pregunta de Erika es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? O sea, no sé cómo responder eso. O sea, es un interrogante. ¿Cómo es posible la conciencia de clase en un sistema capitalista que tiene todas estas máscaras ideológicas? Pues no lo sé, pero algo que para lo que piensa que reconocer, por ejemplo, el colonialismo interno sirve es justo para desenmascarar las formas de opresión que nosotras y nosotros podemos mismo reproducir, ¿no? Entonces, esa pregunta hay que seguirla pensando en la práctica. No sé, Erika, no tengo una respuesta para eso. Y con respecto a la pregunta de Rebeca, para mí tiene que ver con que los reconoce como poblaciones colonizadas en las que se reproducen formas del colonialismo interno o el neocolonialismo. No necesariamente son como no es por compartan elementos identitarios necesariamente, sino por las formas particulares de la opresión colonial que se reproducen
en las poblaciones indígenas, en las poblaciones negras y en las poblaciones asiáticas incluso, ¿no? En México tenemos un colonialismo interno, por ejemplo, también con ciertas poblaciones asiáticas, pero también en Asia hay formas específicas del colonialismo en cómo, pero allá, ¿no? Que siguen teniendo esta manera. Pensaba ahora que hablaba Joelyn sobre la manera en la que se niegan, por ejemplo, las luchas de los pueblos indígenas en Brasil, en el nordeste. Acá ahora hay un movimiento cada vez más fuerte por reconocer la lucha de los pueblos afro. O sea, la población afro en México, afromexicana, ha sido como históricamente negada. Y eso tiene un montón de dificultades. O sea, incluso yo he escuchado a compañeras y compañeros indígenas reproducir discursos despectivos, digamos, hacia la población afro, y queda raro porque acá hay un gran debate respecto a la recuperación de las luchas de los pueblos indígenas, pero no de los pueblos afromexicanos. Y pasa eso, son historias negadas, ¿no? Que apenas están poniéndose que están abriéndose un lugar en el debate político, económico, cultural, ¿no? Como una memoria negada y explotada, hiper explotada. Então, a gente tem aqui, né, já na sua resposta à Rebeca, um pouco também da resposta à Érica, né, o nosso processo de negação, né, de obscurecimento da história, ele já faz todo o processo de mistificação ideológica, né, que possibilita a reprodução de uma consciência alienada e do potencial histórico, né, das classes e grupos subalternizados, e por isso que é necessário a gente buscar contribuir aí com a recuperação da história dos grupos subalternizados, né, trazendo essa outra mirada da história, né, a partir dos grupos subalternizados e perceber, verificar, inclusive, elementos importantíssimos que você, inclusive, apresentou na sua fala sobre a questão ontológica e epistemológica, como a gente costuma ressaltar aqui, sobre a concepção de mundo, de organização social dos povos indígenas, né, que tem aí a visão do comum, ainda que sejam divididos cada um, né, em povos distintos, em povos diferentes, com a sua cultura, a sua particularidade, né, com a sua língua, mas que tem algo que atravessa, né, que é essa visão, essa relação com a natureza e essa cosmovisão, essa forma de ser do comum, que eu acho que precisa ser recuperado aí para a gente repensar para além da lógica do capital, né, pensar uma sociedade para além do capital. Lorena chegou enquanto a gente está comentando aqui. A Lorena traz uma questão, né? Pergunta se há algo de acumulação primitiva na América Latina em Casa Nova. De lo que yo he leído, no he leído algo como acumulación primitiva en González Casanova. Como formas de acumulación originaria, quizá sí, incluso por la explotación redoblada de la que sí habla, pero más bien creo que está relacionado con esta forma de entender el desarrollo desigual y combinado de las sociedades en América Latina, como formas de desarrollo de las fuerzas productivas, por así decirlo, de manera muy desigual, y al mismo tiempo en la que se superponen diferentes formas de organización económica. Por eso es que incluso don Pablo no habla, y cuando hace la crítica que leímos ahorita hacia los marxistas ortodoxos, no habla de estructuras semifeudales o no me acuerdo cuál es la otra, ¿no? Sino él más todo el tiempo está pensando en desarrollo desigual y combinado, como la estructura de los estados dependientes tiene que ver con esa forma de organización económica, política y social de las formas económicas desiguales y combinadas. Entonces, me parece que más que hablar de acumulación primitiva, hablaría en algunos casos en los que se presentan formas de acumulación originaria que se empalman
se combinen con otras formas de desarrollo de las fuerzas productivas que son sumamente desiguales. No sé si creo que por ahí habría que leerlo más bien. Então, eu acho que, né, problematizamos aqui bastante com as suas contribuições, né, para a gente compreender aí as contradições da relação do colonialismo interno e a questão étnica no Pablo Gonzalez. Rebeca está trazendo mais elementos aqui, uma questão para problematizar mais, né, como vem se dando essa perspectiva de resistência ao capitalismo e colonialismo no México. Casanova teorizou isto a partir dos zapatistas? Pode ficar à vontade. Como vimos en la sesión pasada, el texto de colonialismo interno es mucho anterior, es muy anterior al levantamiento zapatista. El texto del colonialismo interno, si no mal recuerdo, es de 1963, ¿no? Que discutimos la sesión pasada, es de 1963. El levantamiento del movimiento zapatista es de 1994, aunque la organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es como de 1984, no se conocía públicamente en esa época. Entonces podríamos decir que la teorización del colonialismo interno es muy anterior. Sin embargo, la discusión sobre las alternativas concretas sí es a partir del levantamiento zapatista. Y yo justamente les quería preguntar, porque para la próxima sesión tenemos programada una lectura que es la de Dialéctica de las Alternativas. A mí me gusta mucho ese texto, es muy bonito, pero les quiero preguntar, ¿podemos leer ese o podemos leer el de Los Caracoles Zapatistas, Redes de Resistencia y Autonomía, Ensayo de Interpretación? No sé, lo dejo a su consideración, Joelyn. Porque no vamos a ver nada específicamente sobre el movimiento zapatista y sobre la lectura que tiene don Pablo del movimiento zapatista. Entonces podríamos cambiarlo si quieren para meternos específicamente con su teorización sobre los zapatistas. Então, a proposta seria a gente, no último encontro, abordar a dialética e os caracóis. Ajá, en vez de no leer el de dialéctica, sino leer el de los caracoles. Ou os dois. Ou os dois. Na minha opinião, acho que poderia ser os dois, para a gente poder problematizar bem tanto essa questão da dialética, porque o texto, né, o pensamento, né, através do texto que a gente vê do Pablo Góndolo, Dom Pablo, né, é que a gente vai seguindo numa linha em que ele vai chegando nessa proposta, na proposta de uma democracia universal. Então, acho que essa democracia universal, ela não elimina os elementos, né, das comunidades indígenas, pelo contrário, acho que daí que vem as grandes contribuições para a gente se apropriar aqui, que é o nosso objetivo. Então, estou vendo aqui que todo mundo concorda de ler os dois. Eu acho que dá certo. Se você puder dividir o tempo, não é nem o tempo, eu acho que todo mundo, se você ultrapassar o tempo também, para, sei lá, no próximo encontro, em torno de 1h15, 1h20, para dar conta dos dois elementos, você pode ficar à vontade, porque eu acho que é interessante para todo mundo aqui. Então, todo mundo aqui que está comentando, eu acho que quem está calado também concorda, que os calados consentem. Si les parece, nos centramos en el que teníamos propuesto, en el de la dialéctica, y comentamos los ejemplos con base en el de los caracoles. Así podemos meternos a la propuesta. Fazer a dialética da dialética. Y complementamos con los caracoles. O sea, los ejemplos los sacamos del otro texto para ir dialogarlos. Perfeito. Então, a gente está se aproximando do nosso tempo final, eu já passo para ti,
né? Não sei se chega mais questões aqui, eu acho que foi bastante produtivo, proveitoso, né? Esse encontro de hoje, com todas as questões e pontos que você apresentou e as questões levantadas aqui para a gente compreender melhor, né, mais profundamente o pensamento do Dom Pablo, e inclusive caminhando para esses elementos, não só de compreender as contradições através do pensamento dele, mas também perceber esses elementos de ruptura, né, nessa dialética, compreendendo as contradições internas e as proposições reais e concretas, né, sem cair nessas abstrações, né, nessa metafísica que seria uma proposta de transformação que não tange, né, que não toca o chão da realidade, pelo contrário, ele parte dessa realidade concreta. Então, acho que, não sei se alguém tem mais alguma questão, eu já passo para ti, para você fazer as considerações finais, colocar algum ponto, alguma questão, esclarecer algum elemento que ficou aí, que você queira abordar. Pode ficar à vontade. Yo quiero hacer énfasis en la apuesta de don Pablo de como complejizar las relaciones de dominación sin cancelar el análisis de clase, ni la lucha de clases, ni la dimensión económica, sino complejizarlo. Creo que eso es fundamental, y la próxima semana vamos a entrar en algo que es como, a mí me gusta mucho de él, que es cómo pensar desde una perspectiva crítica, esto de la dialéctica de las alternativas, en algo que dije muy de paso en la cita que les leí sobre las soluciones contradictorias y las contradicciones negociadas de los propios procesos de organización. Entonces vamos a darle como esa densidad y la dificultad también de plantear la defensa de las autonomías, pero al mismo tiempo de proponer una lucha colectiva desde las autonomías. Ahí hay una tensión que es muy difícil de resolver en la propia concepción del Estado nacional multiétnico, porque la nación tiende a barrer con las diversidades, ¿no? Pensarlo en sí mismo a nosotras y a nosotros nos descoloca. O sea, es algo difícil de pensar, y al mismo tiempo para don Pablo no hay procesos, no va a haber procesos de liberación radicales si no se ponen sobre la mesa, porque de lo contrario entonces se reproducen formas de opresión a costa de un ideal sobre las formas de organización política, económica, productiva de un montón de pueblos, ¿no? Y ya es todo. Gracias, Rosa. Muitíssimo. Muito grata aqui, está todo mundo agradecendo aqui no chat, porque realmente foi, né, tem sido um encontro, ou tem encontros bastante proveitosos, né, tenho aprendido muito, acredito que todos aqui têm incorporado aqui bastante elementos para a gente poder pensar na nossa própria realidade brasileira também, né, latino-americana, as contradições internas da nossa própria história, como ele disse, que a gente precisa compreender a partir dessa estrutura, né, que vem se formando, né, na lógica da conformação do capitalismo, nessa lógica colonial. Então, agradeço mais uma vez, espero aí, ansiosa para a gente ir para o nosso último encontro, para abordar la dialética de la dialética, e encerrarmos aqui em grande estilo aí com esses estudos que a gente vem fazendo. Então, graças, boa noite, né? Até o próximo encontro. Bonita noche. Chao.